Dice, volveos a mi reprensión, he aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré conocer mis palabras. No solamente la sabiduría nos manda que nos volvamos a su reprensión, sino la sabiduría también nos da grandes promesas. Nos enseña, y no solamente nos enseña, sino derrama su espíritu sobre nosotros. Mira, muchas veces nos encontramos muy limitados, ¿no? En conocimiento y poder. Pero tenemos en las Escrituras grandes promesas que nos deben animar. El joven que busca al Señor en su palabra, el joven que reconoce su debilidad, su necesidad, y clama al Señor, el Señor va a responder. El Señor es fiel para cumplir todas sus promesas en la vida de cada uno de nosotros, aún en la vida del joven más pequeño. Estoy haciendo este estudio porque es mi deseo que el Señor levante del mundo latino grandes hombres y mujeres de Dios, grandes predicadores que pueden ser usados para cambiar el globo. Si vives en Latinoamérica, si hablas español, no solamente debes pensar en ganar a tu pueblo para Cristo, sino también debes pensar en las necesidades mundiales. Por todo el globo hay naciones, tribus, lenguas, pueblos que no tienen el Evangelio. Muchas veces he dicho, es verdad, hay necesidad todavía, por ejemplo, en mi Perú, hay necesidad. Pero también se puede decir que por causa de las iglesias en Perú, los pastores, evangelistas y aún los misioneros, hay más luz del Evangelio en la selva del Perú que en las calles de las grandes ciudades en Europa. Entonces, joven, debes estudiar, debes llegar a ser fuerte en la palabra, no solo para ti mismo, sino para las naciones que todavía no han escuchado. Ahora, tenemos en versículo 24 y versículo 25 la acusación de la sabiduría. En versículo 24 dice, porque he llamado y habéis rehusado oír. Dios ha llamado por medio de la sabiduría y la gente ha rehusado oír. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo no me rebelo contra Dios, ¿no? Sí tengo apatía quizás o no he respondido, pero no me considero el enemigo de Dios. Pero aquí podemos ver otra cosa. Si tú no escuchas, si no respondes, le has rehusado, le has negado. Yo he escrito acá, ellos rehusaron oír, prestar atención, hacer caso, tomar en cuenta. Cuando tus padres, especialmente tu madre, te habla y no te escuchas, ella se enoja, y con razón. Ella dice, no me estás prestando atención, no me estás mostrando respeto, no estás prestando atención a algo que tengo que decir, que significa que tú no crees que sea importante. Imagínate, si tu mamá puede decir tal cosa, ¿cuánto más Dios? Cuando Dios habla, inmediatamente nosotros debemos quedarnos ahí en silencio, inclinando el oído, inclinando el corazón para escuchar cada palabra que sale de su boca.
Si no lo hacemos así, si no respondemos así, es desobediencia, es rebeldía. Yo escribí, puedes sentarte a los pies de la sabiduría y asentir con la cabeza. Puedes ensalzar las virtudes de la sabiduría, pero si al final no la obedeces, de nada te aprovecha. Quizás cuando termino este estudio en como 20 años, tú puedes decir, pues yo vi cada uno de los videos. Está bien, pero no tiene ningún valor si no has venido a los pies de Cristo, si no estás viviendo según su palabra. Por supuesto, has visto los videos, pero no has obedecido a Dios. Y viendo los videos, te hace más responsable y sin excusa. También versículo 24, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Podemos ver aquí que la sabiduría está haciendo todo lo posible para salvarte, pero no respondes, no quieres. Quizás porque no creas que necesitas salvación o simplemente porque no quieres salvación. Bueno, podemos decir, pero ¿quién no quiere tener salvación? Bueno, la persona que no quiere someterse a la voluntad de Dios no quiere salvación. Es lo que Jesús quiso decir cuando Él dijo que la luz ha venido a este mundo. Pero los hombres prefieren la oscuridad espiritual más que la luz espiritual, más que la verdad. Quieren pecar más que ver justicia. Así es el hombre. Y si tú puedes ver esta tendencia en ti, entonces inmediatamente corre a los pies de Cristo. Pide perdón. Pide perdón. Dice, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. ¿Por qué? Escribí aquí en mis notas, en su odio de Dios y su voluntad, el necio rehúsa escuchar. ¿Por qué el necio no escucha? Porque él odia la verdad. Porque el odio, la verdad le reprende y no permite que ande en sus caminos pecaminosos. Entonces, si tú no estás escuchando la palabra de Dios, es porque odias la voluntad de Dios y amas tu pecado. Dice en versículo 25, habéis desatendido todo consejo mío. Literalmente, has dejado solo, has soltado, has descuidado, evitado, ignorado, tratado con indiferencia el consejo de Dios. Cada día que pasa en que no estudias la palabra, no lees la palabra, demuestra una actitud de no solamente apatía, sino también rebeldía. Joven, el don más grande que el Señor te ha dado es su palabra, su palabra. Y hay muchos grupos donde nosotros trabajamos en diferentes partes del mundo que no tienen Biblia, no tienen ni Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento que tienen es una mala traducción. Pero si tú hablas español, tú tienes varias Biblias y buenas traducciones. La Reina Valera, la Biblia de las Américas, buenas traducciones. No tienes excusa. Dice en versículo 25, no habéis deseado mi reprensión. Literalmente, no habéis aceptado. No han querido saber nada de mi reprensión o mi corrección. No han querido saber. ¿Por qué? Hay un conflicto muchas veces entre la voluntad de Dios y la voluntad nuestra. Dios quiere que nosotros hagamos justicia, pero nosotros queremos seguir en nuestra injusticia. Pero el camino de injusticia lleva a la muerte. Antes que sea demasiado tarde,
Debes volver a la reprensión de Dios. Debes escuchar a Dios. Debes someterte, porque recuerdas lo que nosotros decimos en la última lección. ¿Quién te ama más? ¿Tú o Dios? Dios te ama más. ¿Quién tiene más sabiduría? ¿Tú o Dios? Dios tiene más sabiduría. Entonces Dios te ama más y Dios tiene más sabiduría. Él sabe, Él te creó, Él sabe cómo funcionas, lo que necesitas. Entonces, deja de caminar según tus propios deseos y pensamientos y sométete al camino de Dios. En versículo 26 a 28 podemos ver el desdén de la sabiduría. Escribí aquí en mis notas: nuestro rechazo de la sabiduría puede tener consecuencias severas e irreversibles. Es cierto. Una persona puede vivir una vida por largo tiempo en pecado y después el Señor puede salvar a esta persona. Esta persona es salva, va a ir al cielo, es hijo de Dios. Pero esto no niega el hecho de que hay consecuencias. Cada pecado tiene consecuencia. Entonces nunca debemos pensar, bueno, mi pecado no importa porque creo en Cristo. Si tienes una actitud así, probablemente no crees en Cristo. Pero cada vez que tomamos una decisión de no seguir a Dios, de seguir la voluntad del mundo, la voluntad de la carne, hay consecuencias. Y en tiempo hay consecuencias que no se pueden arreglar. Entonces podemos ver aquí lo que escribí. Puede llegar un tiempo en que las consecuencias de tus acciones no pueden ser evitadas. Aún tu padre y tu madre no pueden intervenir para ayudarte o salvarte. Mi hijo está ahora en la universidad y en el edificio donde él vive, la semana pasada, muchos jóvenes, decidieron que iban a hacer algunas cosas en los dormitorios y las oficinas, ¿no? ¿Cuál es la palabra en español, Christian? Como un prank. Como una broma pesada. Una broma. Pero con toda la emoción de los jóvenes juntos, la broma llegó a ser una broma muy pesada y destruyeron cosas en el edificio y hicieron grandes daños. Después hablé con mi hijo. Él no había participado, pero es un joven que le gusta divertirse y hacer cosas así, bromas. Y yo le llamé porque lo que pasó era escandaloso. Y yo le dije: Ian, gloria a Dios que no participaste en la broma. Y él dijo: sí, papá, pero de verdad tengo miedo. ¿Por qué? Es solamente, papá, por la gracia de Dios que no participé. Porque tú sabes que me gusta correr con los chicos en la universidad y hacer cosas. No hacer daño, pero bromas y cosas así. Pero no fui. Y porque yo pensaba que lo que ellos querían hacer era demasiado. Y después ellos hicieron aún más cosas terribles. Y él dijo: el Señor de verdad me protegió, papá. Sí. Años y años yo he enseñado a mis hijos, especialmente a los dos hombres, varones, hijos.
Cuando eran pequeños, tu papá podría arreglar todo. Pero ahora ustedes son mayores, jóvenes. Ustedes pueden tomar decisiones no bíblicas. Pueden cometer actos no bíblicos que tienen consecuencias. Y ni yo, tu padre, puedo salvarlos de sus consecuencias. Siempre he tratado de poner en su corazón ese temor que el pecado siempre tiene consecuencias. Yo les dije muchas veces, hijos, quizás un día vas a hacer algo, vas a tener grandes problemas, van a sufrir terribles consecuencias y me van a buscar y me van a decir, papá, ayúdame. Pero voy a tener que decir, no te puedo ayudar, ni tu padre te puede ayudar, es fuera de mis manos. Joven, tienes que darte cuenta que el pecado tiene consecuencias. Y en tiempo, si no escuchas la sabiduría, aquí podemos ver que la sabiduría se burla de ti. Se burla de ti y te usa como un ejemplo, una advertencia para los demás, para que no caminen en el mismo camino que ha resultado en tu destrucción. Joven, estoy enseñando aquí no porque simplemente quiero enseñar. Es un asunto de vida o muerte. Vida o muerte. Entonces, en versículo 26 y 28 podemos ver la severidad de las consecuencias de no escuchar la sabiduría. Si te dedicas a aprender la sabiduría, después que hayas cometido una gran indiscreción o tontería, la sabiduría a veces no puede salvarte de las consecuencias. Aquí en nuestro texto, se reirá de ti en medio de tus calamidades, se burlará de ti en medio de tu terror. No responderé, no importa cuánto clames. Ahora, un hombre, versículo 29 a 32, vamos a leer. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo, y despreciaron toda mi reprensión, comerán del fruto de su conducta, y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará, y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Un hombre puede llegar a tal punto, por medio de no escuchar y no escuchar la sabiduría, un hombre puede llegar a tal punto que la sabiduría no habla más con él, sino habla acerca de él, usándolo como un ejemplo o una advertencia para los demás. En este momento, joven, la sabiduría te está hablando. Joven, escúchame. Vuélvete a mi reprensión. Escúchame, obedéceme. La sabiduría te está hablando. Pero un día, después de no escuchar, después de andar por tu propio camino, un día vas a sufrir las consecuencias. Tú vas a clamar a la sabiduría. Ayúdame en medio de estas consecuencias tan terribles, y la sabiduría no te va a hablar. En vez de hablarte, va a hablar a otros acerca de ti. Como así, jóvenes. Vamos a decir que tu nombre es José. Ellos van a decir, la sabiduría va a decir a los otros jóvenes,
Miren a José. Este joven no me escuchó. Mira las consecuencias que sufre en este momento. Jóvenes, no quieren ser como él. Entonces, la sabiduría ahora te habla, pero un día quizás va a hablar de ti, usándote como una advertencia para los demás. Proverbios 1:29. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Proverbios 1:30. Ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Proverbios 1:31. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. ¿Pueden ver? Joven, vas a ser un ejemplo. Tú puedes ser un ejemplo de una persona que ha escuchado la sabiduría. Dios puede exaltarte y puede decir a los demás, ¿no? Ustedes miren a mi siervo José, un muchacho que ha escuchado, ha obedecido la sabiduría y ha vivido de acuerdo con ella. Mira su vida. O el Señor puede usarte como un ejemplo de lo que pasa a un joven desobediente. De hecho, es tu decisión. ¿Qué deseas? En versículo 32, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. El desvío es literalmente el apartarse. Quizás tú es una persona que conoce la buena doctrina, que ha sido una persona que ha sido instruida en la buena doctrina, pero en vez de andar con la buena sabiduría, se apartó. Y joven, mira, el hecho que has comenzado bien no significa que vas a terminar bien. Muchos comienzan bien mientras están en la casa de sus padres, en una iglesia buena, pero eso no significa que vas a terminar bien. La única forma de terminar bien es continuar en la palabra de Dios, continuar en una iglesia bíblica donde el pastor está alimentando tu alma, ponerte en compañerismo con otros cristianos que también están caminando como peregrinos fieles. Dice, el desvío de los simples los matará. Pero también usa la palabra complacencia. Complacencia, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Complacencia. ¿Sabe qué? Todos nosotros, de una forma u otra, son culpables de la complacencia. Esta palabra denota, escuche, es una muy buena definición de complacencia. Ustedes van a ver cómo se aplica a cada uno de nosotros. Complacencia denota un reposo que resulta de ignorar y descuidar las serias responsabilidades de esta vida, ¿no? Complacencia. La idea es, por ejemplo, vamos a decir que hay un volcán que se va a explotar y los científicos dicen, no, mañana a las 10 el volcán se va a explotar. Una persona sabia, ¿qué va a hacer? Va a huir, ¿no? Va a meter cosas tanto como puede en su carro y va a salir corriendo. Va a salir en el carro aunque tenga que dejar todas sus propiedades atrás. Es una persona sabia, es una advertencia, es una persona que ha escuchado y ha respondido. Pero una persona que escucha las noticias y no hace nada, no se rebela, simplemente no hace nada. Está ahí descansando sin temor, pero descansando sin temor, no, como un necio que sí va a morir cuando el volcán se explota. Entonces, mira,
joven, probablemente, si estás viendo este video, vives en un hogar cristiano. Y probablemente cada día no estás ahí, ¿no? Gritando, yo odio a Dios, estoy en contra de Dios, soy enemigo de Dios, soy amigo de Satanás. Probablemente no estás haciendo tal cosas. Pero complacencia, sí. Apatía, sí. Descuidando la importancia de la palabra de Dios, sí. Y podemos ver, es tan peligroso como la rebeldía y puede hacer bastante daño a tu alma. Versículo 33, y gloria a Dios, vamos a terminar con capítulo 1. Dice, porque el desvío de los simples los matará, versículo 32, y la complacencia de los necios los destruirá. Versículo 33, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. El que me escucha. Creo que en la primera lección de Proverbios hablamos de lo que significa escuchar, oír. Son sinónimos de obediencia. Si dices que escuchas, pero no obedeces, no has escuchado, no has oído. Entonces, no debemos jactarnos porque hemos pasado por un capítulo de Proverbios. No debemos gloriarnos en el hecho que hemos leído toda la Biblia, porque no debemos engañarnos. La meta no es ser simplemente una persona que ha leído la Biblia, sino una persona que ha creído la Biblia y ha obedecido la Biblia. Al final dice, vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Escribí, esto no significa que los sabios nunca pasarán por las pruebas, sino que los sabios evitarán las heridas autoinfligidas del necio y las consecuencias negativas de una vida tonta. ¿No? Mi esposa, yo crecí, mis padres me criaban en un rancho con caballos y todo. Siempre estábamos haciendo cosas, ¿no? Un poco tontas, ¿no? Tratando de montar caballos salvajes, o no, montando toros y peleando con toros y un montón de cosas como niños, y siempre no saliendo con bastantes heridas. A veces ya hay que llevar a Pablo al hospital de nuevo porque se metió con el toro, algo así, ¿no? Y mi esposa, ella dice que esta actitud ha continuado conmigo. Y mi esposa siempre me dice, después que yo haga algo para herirme, mi esposa siempre me dice, Pablo, si vas a ser tonto, tienes que ser fuerte. Felizmente eres fuerte, porque de verdad te has portado tontamente, ¿no? Y jóvenes, lo mismo. Por medio de la sabiduría, podemos evitar muchas heridas, muchas malas consecuencias. El pecado siempre nos lleva a un lugar donde al final no vamos a querer estar allí. Y nos va a guardar allí mucho más tiempo que lo que queremos.